Era una gélida mañana de diciembre cuando mi teléfono vibró con un mensaje de papá. La Navidad es solo para la familia. Busca otro sitio para comer, decía. Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 32 años, y esas palabras me golpearon como un puñetazo. Miré fijamente la pantalla, mi café enfriándose. Mi propio padre me desinvitaba de la fiesta de Navidad familiar. Habían reservado en la Placa de Terciopelo, mi restaurante sin saber siquiera que era mío. La ironía era amarga. Había pasado años construyendo un imperio culinario, 5 restaurantes, 2 empresas de catering, facturando 15 millones de euros. Sin embargo, para ellos, seguía siendo la hija que abandonó la carrera de medicina. Podría haber llamado a papá para exigir explicaciones, pero en lugar de eso, me quedé en casa esperando. Sabía que aparecerían en mi restaurante esperando un festín navideño perfecto. Así que hice una llamada. Caleb, le dije a mi jefe de operaciones, cancela la reserva de los Ramírez. 30 minutos después mi teléfono se iluminó. Era papá, su voz frenética, Sofía, ¿por qué no nos dan una mesa? Me recosté con una sonrisa tensa formándose en mi rostro. Porque es solo para la familia, dije. Eso fue solo el principio. Lo que sucedió después les daría la vuelta a sus vacaciones y nunca lo verían venir. Hace años había dejado la facultad de medicina, persiguiendo un sueño que ellos llamaban una pérdida de tiempo. La voz de papá resonaba en mi cabeza, cortante y fría, «Estás tirando tu vida, Sofía». Mi hermano mayor, Javier, el cirujano, era peor. En cada reunión familiar, se burlaba, lanzando dardos sobre mi pequeño pasatiempo de cocinar. Una vez en la boda de un primo, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, «Sofía sigue jugando a ser chef mientras yo salvo vidas». La sala se rió y yo sonreí a través del dolor, pero me dolió profundamente. Nunca vieron las noches de insomnio, el food truck que empecé con mis ahorros, los años de luchar hasta conseguir 5 restaurantes y 2 empresas de catering. Para ellos, yo era la fracasada que no siguió su guión. Deslicé el dedo por la reserva de nuevo, mi pulso acelerándose. Querían su Navidad perfecta sin mí. Muy bien, me aseguraría de que sintieran el coste. Cogí mi teléfono y llamé a Caleb. Cancela la reserva de los Ramírez, dije, mi voz firme a pesar de la ira que burbujeaba en mi interior. Toda. Sin excepciones. Caleb vaciló, su tono cauteloso. Sofía, ¿segura? Es una fiesta grande. No flaquee. Hazlo. No van a usar mi local para fingir que no existo. Suspiró, pero oí el clic de su teclado. Hecho estaba. Me incliné hacia adelante, mirando el espacio ahora vacío en la pantalla. Una parte de mí quería llamar a papá para gritarles cómo me habían subestimado, pero me contuve. Esto no se trataba de gritar. Se trataba de demostrarles. La Placa de Terciopelo no era solo un restaurante. Era mi prueba, mi legado. Habían decidido apartarme para actuar como si no fuera familia. Ahora aprenderían lo que sucede cuando cruzas a alguien que lo ha construido todo desde la nada. Pensé en otro recuerdo de Acción de Gracias hace años, cuando Javier se burló de mi primer food truck delante de mamá. Volverá a la facultad de medicina cuando esto fracase, dijo. Mamá no había disentido, solo miró hacia otro lado. Ese silencio había dolido más que las palabras de Javier. Mi teléfono vibró sacándome de mis pensamientos, una notificación del sistema confirmando la cancelación. Me imaginé la cara de papá cuando se enterara, la confusión, el pánico. Siempre le había importado las apariencias, lucir perfecto delante de sus amigos y colegas. Esta Navidad había planeado una gran fiesta para presumir, probablemente alardeando del último premio quirúrgico de Javier. Yo no estaba invitada, pero estaría allí de una manera que nunca esperarían. Cerré mi portátil, un plan formándose. Tendrían su fiesta, pero en mis términos. Me aseguraría de que vieran exactamente a quién habían despedido. El pensamiento me provocó una chispa, no de alegría, sino de resolución. Esto no era solo una reserva cancelada. Se trataba de recuperar el respeto que nunca me habían dado. 30 minutos después, el nombre de papá apareció en mi teléfono. Dejé que sonara 2 veces, mi pulgar flotando sobre la pantalla antes de contestar. Sofía, dijo su voz tensa por el pánico.
El restaurante acaba de cancelar nuestra fiesta de Navidad. La placa de terciopelo. ¿Conoces a alguien que pueda conseguirnos otro lugar? Apreté el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Ni siquiera sabía que era mi local, mi imperio, donde había planeado su escaparate navideño perfecto sin mí. La audacia de eso dolió, pero mantuve mi tono tranquilo. Eso es complicado, papá, dije. La placa está completamente reservada en esta época del año. Gruñó, el sonido de un hombre que odiaba perder el control. Esto es un desastre. Tengo 20 invitados, colegas, amigos, compañeros de hospital de Javier. Necesitamos ese salón privado. Me apoyé en mi escritorio, una chispa de oportunidad encendiéndose. Si quieren una fiesta, la tendrán, pero en mis términos. Quizás conozca a alguien en la placa, dije lentamente. Pero hay una condición. Iré a la fiesta. El silencio colgó en la línea. La respiración de papá se hizo más pesada, como si estuviera sopesando su preciosa imagen contra mi demanda. De acuerdo, murmuró finalmente. Su voz, cortante. Solo arréglalo, Sofía. No sonreí. Su reticencia era otra puñalada, prueba de que preferiría mantenerme fuera que admitir que pertenecía. Pero no había terminado todavía. Colgué y marqué a mi madre, Elena. Sofía, cariño, dijo su voz melosa. Tu padre solo está estresado. No pretendía hacerte daño con ese mensaje. Sus palabras rezumaban el mismo encanto de siempre que usaba para suavizar cada pelea familiar, pero no me lo creía. Mamá, la interrumpí. Si es una fiesta familiar, ¿por qué no fui invitada? Tartamudeó, sus excusas eran débiles. No es así, Sofía. Solo queríamos una reunión tradicional. Tradicional. La palabra cayó como una bofetada. Para ellos, yo no era parte de su perfecta familia, solo la hija que se atrevió a elegir su propio camino. Terminé la llamada, mi determinación se endureció. La dulzura falsa de mamá solo alimentó mi propósito. Tendrían su fiesta, pero me aseguraría de que enfrentaran la verdad. Me imaginé a papá, siempre tan orgulloso de su reputación, luchando por salvar las apariencias delante de sus invitados. Javier estaría allí también, probablemente listo para lanzar otro comentario engreído sobre mi pasatiempo de cocinar. Había pasado años construyendo la placa de terciopelo, hasta convertirla en un nombre que resonaba en toda Valencia. 5 restaurantes, 2 empresas de catering, 150 empleados, 15 millones de euros en ingresos. Habían ignorado cada hito, cada premio, pero no podían ignorarme cuando estuviera de pie frente a ellos en su propia fiesta. Abrí mi portátil de nuevo, revisando la lista de invitados que papá había enviado al restaurante semanas atrás. Nombres de sus antiguos colegas ingenieros, amigas del club de lectura de mamá y amigos cirujanos de Javier me miraban fijamente. Todos estarían allí esperando una velada impecable, ajenos al hecho de que la mujer que habían excluido era dueña del escenario que habían elegido. Empecé a planear. Les dejaría tener su fiesta, pero entraría sin ser anunciada, no como su hija excluida, sino como la mujer que había construido la placa de terciopelo desde cero. Imaginé la cara de papá cuando se diera cuenta de su error. La sonrisa de Javier desvaneciéndose al darse cuenta de la verdad. Mamá intentaría ser la pacificadora, como siempre, pero esta vez no la dejaría pasar por alto el dolor. Llamé a Caleb para confirmar que la cancelación se había mantenido. Está hecho, Sofía, dijo su voz firme pero curiosa. ¿Segura de esto? Van a tener su fiesta, pero yo pondré las reglas, dije. Caleb soltó una risita suave, acostumbrado a mi terquedad. Colgué y anoté ideas para el menú del evento, los arreglos de asientos, un momento especial para mi entrada. Cada detalle tenía que ser perfecto, no para ellos, sino para mí. Esto no se trataba solo de conseguir un asiento en su mesa. Se trataba de mostrarles en quién me había convertido, a pesar de sus dudas. Habían intentado borrarme de su narrativa familiar, pero yo escribiría mi propio final, uno que nunca olvidarían. Esa tarde finalicé los planes para permitir que mi familia volviera a la placa de terciopelo. Después del acuerdo a regañadientes de papá con mi condición, había llamado a Caleb y le dije que restableciera la reserva de los Ramírez para la Nochebuena. Entré en la cocina, donde mi equipo estaba probando platos para la fiesta.
Los chefs se movían con precisión, sus cuchillos brillando mientras preparaban los ingredientes para nuestro pato asado con trufa. Revisé las estaciones de preparación, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Esto no era solo una fiesta para los colegas de papá y los amigos del hospital de Javier. Era mi oportunidad de mostrarles en quién me había convertido. Encontré a Caleb en la barra revisando el inventario. Sofía, dijo dejando su portapapeles. La reserva está de vuelta. Habitación privada, 20 invitados, justo como querías. Asentí, haciéndole a un lado. Caleb, mañana por la noche les diré que soy la dueña de la placa. Sus ojos se abrieron, una lenta sonrisa formándose. Se van a llevar una sorpresa. Papá y Javier todavía creen que eres solo una. Algo así. Sí, sonreí. Quiero que se queden de piedra. Caleb se inclinó, su voz baja. ¿Cuándo sueltas la bomba? Lo pensé un momento. Después del plato principal. Que disfruten de su comida primero y luego tomaré el control. Mi mente divagó hacia un momento hace 5 años. Javier me había visitado durante mis días de food truck, cuando la placa de terciopelo era solo un sueño. Estaba tan emocionada sirviéndole mi primer plato estrella, esperando una pizca de aprobación. En cambio le dio un bocado, se encogió de hombros y dijo, no está mal, Sofía, pero estás desperdiciando tu potencial. La facultad de medicina sigue esperando. Su desdén me había aplastado, pero lo que más dolió fue la llamada de mamá más tarde ese día. Javier solo está preocupado por ti, dijo su tono implicando que había cometido un error. Ese recuerdo todavía ardía, alimentando mi impulso de convertir ese food truck en un imperio culinario. Ahora, con 150 empleados y reconocimiento nacional, había superado sus pequeñas expectativas. Me dirigí al salón privado, inspeccionando la disposición. La larga mesa de caoba brillaba, lista para el perfecto escaparate navideño de papá. Me imaginé allí presumiendo del último premio quirúrgico de Javier, ajeno al hecho de que yo poseía cada centímetro de este espacio. Javier estaría a su lado, lanzando sus habituales pullas sobre mi pasatiempo. Nunca se había molestado en aprender sobre mi viaje, las noches de insomnio, los préstamos, los premios que adornaban las paredes de mi oficina. Esa ignorancia era su debilidad, y la usaría. Escribí notas para el personal, reservadme un asiento sin marcar al borde de la mesa. Quería entrar como invitada, no como la dueña, aún no. De vuelta en mi oficina, ajusté el menú, añadiendo un postre inspirado en mi primera receta de food truck, una tarta de limón que había conquistado a los críticos de Valencia. Cada plato tenía que gritar excelencia, prueba de lo que había construido sin su apoyo. Llamé a Caleb. Dile al equipo que me traten como a cualquier otro invitado mañana, dije. Sin pistas sobre quién soy hasta que dé la señal. Asintió anotándolo. Lo juegas todo a una carta, ¿eh? Me encogí de hombros. Me han subestimado durante años. Veamos cómo manejan la verdad. En casa abrí mi armario sacando un traje azul marino a medida. Elegante e autoritario, nada parecido a los vestidos con volantes que mamá siempre me insistía. Otro recuerdo me golpeó, una cena de Navidad hace 4 años, cuando Javier se inclinó sobre la mesa y dijo, Sofía, sigues persiguiendo ese sueño de chef. Serías mejor enfermera. Mamá se había reído. Papá había asentido. Y yo me quedé allí, tragando mi ira. Ese momento me había impulsado a expandir la placa de terciopelo para demostrar que era más que sus dudas. Mañana llevaría ese traje como armadura entrando en su fiesta, no como su hija excluida, sino como la mujer que había construido un imperio. Lo dejé preparado, mi resolución fortaleciéndose. Esto no se trataba de encajar. Se trataba de mostrarles que ya había ganado. A las 6 de la tarde de Nochebuena, el salón privado bullía de risas y tintineo de copas mientras la familia Ramírez y sus 20 invitados se acomodaban. Papá se sentó a la cabecera de la mesa de caoba, el rostro sonrosado de orgullo, brindando por sus colegas y amigos. Mamá, radiante con su vestido rojo, charlaba con su grupo del club de lectura, mientras Javier mantenía el control con sus compañeros cirujanos, su voz alta con historias de su último triunfo hospitalario. La sala era una imagen perfecta de sus vacaciones curadas, y se suponía que yo no formaba parte de ella.
Me paré en la entrada, mi traje azul marino destacando contra el brillo festivo. Un camarero asintió discretamente, indicando que mi asiento sin marcar estaba listo. Respiré hondo y entré, mis tacones resonando en el suelo pulido. Las cabezas se giraron y un silencio se extendió por la sala. El vaso de papá se congeló a mitad de camino, su sonrisa vacilando. Los ojos de mamá se abrieron, sus labios separados por la sorpresa. La risa de Javier se cortó, su ceño fruncido mientras se inclinaba hacia un colega, susurrando algo que no pude oír. Los invitados, ingenieros, médicos, vecinos, me miraron confundidos, sus murmullos creciendo. Todos sabían que no había sido invitada, la hija excluida que se atrevió a desafiar el molde familiar. Me deslicé en mi asiento, encontrando la mirada de papá con un asentimiento tranquilo. Sofía, dijo su voz tensa. Llegaste. Las palabras eran educadas, pero sus ojos gritaban incomodidad. Mamá intervino, su sonrisa forzada. Qué alegría que estés aquí, cariño. Su calidez se sintió como una actuación, y no respondí. Javier se recostó, su sonrisa era leve, pero inconfundible, como si mi presencia fuera una molestia menor. Dejé que el momento se asentara, cogiendo mi copa, bebiendo el vino que había elegido yo misma. Los invitados reanudaron su charla, pero la tensión flotaba espesa, sus miradas se desviaban hacia mí. La cena transcurrió sin problemas. Mi pato asado con trufa provocó suspiros. La tarta de limón, un guiño a mis días de food truck. Observé a papá elogiar la comida, ajeno a quien la había preparado. Javier presumía de una cirugía reciente, su voz resonando sobre la mesa, mientras mamá asentía, siempre la madre orgullosa. Permanecí en silencio, dejándoles disfrutar de su burbuja. Entonces, mientras se retiraban los platos, me levanté, mi silla raspando suavemente. Todas las miradas se volvieron hacia mí, la sala quedó en silencio. Levanté mi copa, mi voz firme. Me gustaría hacer un brindis, dije, haciendo una pausa para dejar que el peso se asentara. Por la placa de Terciopelo, un lugar que construí desde la nada. Mi restaurante, mi visión, mi imperio. La sala se congeló. El rostro de papá se puso pálido, su copa temblaba. La sonrisa de mamá desapareció, sus manos aferrando su servilleta. La mandíbula de Javier se apretó, sus ojos se entrecerraron mientras procesaba mis palabras. ¿Eres la dueña de este lugar?, preguntó uno de los colegas de papá, su voz rompiendo el silencio. Asentí. Mi mirada se fijó en papá. 5 restaurantes, 2 empresas de catering, 15 millones de euros en ingresos. Todo mío. Los invitados estallaron en susurros, su sorpresa palpable. Un médico se inclinó hacia Javier murmurando, «No nos dijiste que tu hermana era la dueña de esto». La sonrisa de Javier desapareció, reemplazada por un rubor de vergüenza. Papá intentó recuperarse, forzando una risa. «Bueno, Sofía, eso es impresionante», dijo su voz tensa. Levantó su copa, pero su mano temblaba y la mitad de la mesa no lo siguió. Mamá le cogió del brazo, su rostro una máscara de pánico, pero ya era demasiado tarde. El foco de la sala se había desplazado hacia mí. Una mujer del club de lectura de mamá aplaudió, provocando una oleada de aplausos, pero se sintió hueca frente al silencio atónito de papá y Javier. Javier se inclinó, su voz baja. «Nunca dijiste nada», siseó como si le debiera una explicación. Le sostuve la mirada. «Nunca preguntaste». Los murmullos de los invitados se hicieron más fuertes, algunos elogiando la comida, otros cuestionando por qué me habían excluido. El colega de papá, un ingeniero mayor, se volvió hacia él. «Ronald, ¿por qué no la invitaste? Este es su lugar». Papá tartamudeó, su rostro enrojecido. «Es complicado», logró decir, pero la excusa no cuajó. Mamá intentó intervenir, su voz temblorosa. «No pretendíamos excluir a nadie», pero la sala no se lo creía. Me erguí más alta, mi traje un símbolo de todo lo que había construido sin su aprobación. Esto no era solo una fiesta. Era el momento en que se dieron cuenta de que me habían subestimado, y su perfecta fachada se estaba desmoronando ante sus invitados. Después de retirar los platos, me incliné hacia adelante, mi voz firme. El salón privado de la placa de Terciopelo seguía brillando con el resplandor navideño, atenuado por el peso de mi revelación.
Los invitados permanecieron congelados, sus susurros desvaneciéndose, todas las miradas fijas en mí. Me volví hacia papá, su rostro pálido, y Javier, su mandíbula apretada. Durante años me habéis tratado como si fuera menos que vosotros, dije, mis palabras cortando el silencio. Me habéis excluido de esta familia, de esta fiesta, porque no encajaba en vuestro molde. Pero mirad a vuestro alrededor. Este es mi restaurante. Mi éxito construido sin vuestra ayuda. Papá se removió en su asiento, sus nudillos blancos alrededor de su copa. Sofía, dijo su voz baja pero cortante. Elegiste tirar por la borda un futuro real. Abandonar la facultad de medicina fue un fracaso, simple y llanamente. Sus palabras dolieron, pero ya las había oído antes. Se inclinó hacia adelante intentando recuperar el control delante de sus colegas. Queríamos que tuvieras éxito, que fueras como Javier, una doctora, alguien respetado. Tú te alejaste de eso. Los invitados murmuraban, algunos asentían, otros me miraban con curiosidad. El amigo ingeniero de papá frunció el ceño, claramente incómodo, pero nadie habló. Javier resopló su sonrisa volviendo, aunque vaciló. Vamos, Sofía, dijo su tono rezumando con descendencia. Estás jugando a ser la dueña de un restaurante, y ahora crees que estás por encima de nosotros. Este lugar está bien, seguro, pero no es una carrera. Es una fase. Sus compañeros de hospital rieron nerviosamente, pero la energía de la sala había cambiado. Sostuve su mirada sin pestañear. Una fase, dije, mi voz subiendo. 5 restaurantes, 2 empresas de catering, 15 millones de euros en ingresos. Empleo a 150 personas, Javier. Mi fase es más grande que tus premios quirúrgicos. Los invitados jadearon, unos pocos aplaudieron suavemente su apoyo pillando a Javier desprevenido. Su sonrisa desapareció, su rostro enrojecido mientras se hundía de nuevo en su silla. Mamá se levantó, sus manos levantadas, su voz temblando con una calma forzada. Sofía, cariño, no hagamos esto aquí, dijo mirando a los invitados. Somos familia. Podemos hablar de esto en privado. Sus ojos me suplicaban que diera marcha atrás, que la dejara suavizar las cosas como siempre. Pero había terminado con sus evasivas. No, mamá, dije en mi tono firme. No puedes hacer de pacificadora ahora. Te quedaste al margen mientras llamaban a mis sueños una pérdida de tiempo, mientras me excluían. Ya no necesito tu aprobación. Nunca la necesité. Su rostro cayó y se sentó, sus manos entrelazadas con fuerza, incapaz de mirarme a los ojos. La sala bullía de tensión, los susurros de los invitados se hacían más fuertes. Una mujer del club de lectura de mamá se inclinó hacia su vecina, murmurando, ni siquiera la invitaron a su propia fiesta. El colega de papá, el ingeniero, negó con la cabeza, su voz baja pero audible. Ronald, esto no está bien. Los hombros de papá se hundieron, su intento de dignidad desmoronándose. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Javier, normalmente tan rápido con una puya, permaneció en silencio, sus ojos fijos en la mesa. Me erguí más alta, mi traje azul marino, un escudo contra su juicio. Esto no se trataba de ganármelos. Se trataba de decir mi verdad delante de todos a quienes habían intentado impresionar. Me volví hacia los invitados, mi voz clara. Construí la placa de terciopelo desde un food truck sin ningún apoyo de mi familia. Lo llamaron un error. Pero este restaurante, este imperio, es mi respuesta. Un camarero ajeno al drama, trajo café, rompiendo el silencio. Los invitados aplaudieron de nuevo, esta vez más fuerte, su admiración por mí cambiando la dinámica de la sala. La cara de papá era una máscara de derrota, su perfecta Navidad arruinada. El silencio de Javier hablaba más fuerte que sus habituales pullas. Los ojos de mamá brillaban, pero no sentí culpa. Había pasado años soportando su rechazo, esta noche lo expuse, y no tenían defensa. A la mañana siguiente los susurros sobre la familia Ramírez se oían por toda Valencia. Las redes sociales se iluminaron con publicaciones de invitados a la fiesta de Nochebuena, relatando cómo me había revelado como la dueña de la placa de terciopelo. Una bloguera gastronómica local, que había estado entre las amigas del club de lectura de mamá, publicó una crítica elogiosa de la cena, terminando con una puya mordaz,
qué vergüenza que los Ramírez hayan despreciado a su propia hija. Ella es la genio detrás de este imperio culinario. Su publicación acumuló miles de me gusta, compartida en grupos de Foodies de Valencia, generando hilos sobre el error de mi familia. Un médico del grupo hospitalario de Javier tuiteó, no sabía que la placa de terciopelo era de Sofía Ramírez. Su familia tiene que dar explicaciones. La historia se extendió como la pólvora, cada compartir amplificando su humillación. En la placa de terciopelo mi teléfono vibró con notificaciones. Caleb me envió una captura de pantalla de un artículo de un sitio de noticias local. El restaurante La Placa sorprende a la familia en la gala de Navidad. Escaneé mi nombre en negrita junto a frases como potencia culinaria y drama familiar. El artículo detallaba cómo Ronald y Elena Ramírez habían excluido a su hija solo para ser eclipsados en su propio restaurante. Los comentarios se acumulaban, algunos elogiando mi valentía, otros burlándose de la arrogancia de mi familia. Un usuario escribió, imagínense no invitar a la mujer que posee el mejor restaurante de la ciudad. Los Ramírez deben estar dándose golpes de pecho. Sentí una sombría satisfacción. Mi verdad estaba fuera y Valencia estaba observando. Los colegas de papá, ante su público leal, se distanciaron. Un vecino que había asistido a la fiesta pasó por mi restaurante para disculparse, diciendo, Ronald ha estado callado en el club de campo. La gente está hablando. Los amigos cirujanos de Javier fueron menos amables. Una enfermera publicó en un foro local, el doctor Ramírez siempre presume de su carrera, pero nunca mencionó que su hermana dirige la placa de terciopelo. Vergonzoso. Los chismes les picaron donde más duele, su imagen cuidadosamente elaborada. El club de lectura de mamá, normalmente su refugio seguro, bullía de juicio. Una miembro me envió un mensaje directamente, Elena está mortificada, pero no lo admitirá. Hiciste lo correcto, Sofía. No respondí. Su vergüenza no era mi carga. Mi teléfono se iluminó con llamadas perdidas de papá, 5 para el mediodía del día de Navidad. Javier envió un mensaje, tenemos que hablar, Sofía. Esto se está saliendo de control. Miré la pantalla a mi pulgar flotando, pero dejé que fuera al buzón de voz. Papá dejó un mensaje. Su voz tensa. Sofía, no queríamos que esto explotara así. Vamos a reunirnos y aclarar las cosas. Lo borré. Javier llamó 2 veces más, sus mensajes más cortantes, acusándome de montar un escándalo. Ignoré ambos. Habían tenido años para verme, para valorarme, pero habían elegido apartar la vista. Ahora, con su reputación desmoronándose, querían mi atención. No se la iba a dar. La placa de terciopelo, mientras tanto, prosperaba. Para el 26 de diciembre las reservas se dispararon, las mesas llenas hasta Nochevieja. Caleb informó de un aumento del 20% en las consultas de catering, con clientes que mencionaban la historia de Navidad. Eres la comidilla de la ciudad, Sofía, dijo sonriendo mientras me mostraba las cifras. Los ingresos suben y mucho. Los clientes habituales mencionaban el drama, algunos pidiendo conocer a la dueña que había superado a su familia. No me deleité con la curiosidad, pero la atención se tradujo en dinero. Mi imperio, 5 restaurantes, 2 empresas de catering, 150 empleados, era más fuerte que nunca, prueba de que había construido algo imparable, con o sin la aprobación de mi familia. Me senté en mi oficina revisando las conversaciones en línea. Una columna de un crítico gastronómico elogió la placa de terciopelo, señalando, el éxito de Sofía Ramírez es un testimonio de su visión, no de la validación de su familia. Me recosté, el peso de los años levantándose ligeramente. Las llamadas de papá y Javier seguían llegando, pero las dejé sonar. Su mundo se estaba desmoronando bajo el escrutinio de Valencia, y no sentí la necesidad de reconstruirlo para ellos. La placa de terciopelo era mi legado y su foco era mío. En solitario. Una semana después de Navidad me paré en mi oficina, mirando el horizonte de Valencia. La ciudad brillaba abajo sus luces, un recordatorio de lo lejos que había llegado. La placa de terciopelo prosperaba, su nombre ahora sinónimo de mi historia. Una mujer que había construido un imperio a pesar del rechazo de su familia. Había pasado años persiguiendo su aprobación. Pero ahora, con sus llamadas sin respuesta y su reputación hecha añicos, sentí que un peso se levantaba.
Cortarles no fue solo una elección. Fue mi libertad. Me senté a mi escritorio revisando las últimas cifras. Las reservas estaban agotadas hasta febrero, y los contratos de catering se habían duplicado desde la fiesta de Nochebuena. Caleb me había enviado un mensaje esa mañana bromeando: Sofía, ahora eres una leyenda. Valencia no para de hablar de ti. Sonreí débilmente, pero mi enfoque estaba en el futuro. La placa de Terciopelo no era solo un restaurante. Era mi legado. Construido a partir de un food truck a través de noches sin dormir y innumerables riesgos hasta convertirse en un negocio con 5 locales, 2 empresas de catering y 15 millones de euros en ingresos. Mi familia lo había llamado un error, pero cada mesa llena, cada premio en mi pared, los contradecía. Pensé en el mensaje de voz de papá, todavía sin escuchar. Había vuelto a llamar en Nochevieja, su tono más suave, casi suplicante. Sofía, tenemos que arreglar esto, había dicho. Los mensajes de Javier se habían vuelto secos, exigiéndome que detuviera el drama público. Mamá no se había puesto en contacto desde la fiesta, su silencio más fuerte que cualquier disculpa. Había pasado mi vida doblegándome a sus expectativas, la facultad de medicina, su idea de éxito, solo para ser despreciada cuando elegí mi propio camino. Cortar el contacto no fue venganza. Fue autopreservación. Su mundo construido sobre las apariencias se había desmoronado bajo el escrutinio de Valencia, pero el mío se mantenía más fuerte que nunca. La lección no se trataba de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de valorarme a mí misma por encima de aquellos que se negaban a verme. Durante años había llevado su juicio como una cicatriz, dejándola moldear como veía mi valía. Pero al ponerme de pie en esa fiesta, reclamando la placa de Terciopelo como mía, algo cambió dentro de mí. No necesitaba el orgullo de papá, la validación de mamá, ni el respeto a regañadientes de Javier. Mi éxito, mi felicidad venía de dentro. De la determinación que convirtió un sueño en un imperio, del coraje de alejarme de aquellos que me menospreciaban. Caminé por el restaurante observando a mi equipo prepararse para la hora punta de la noche. Los camareros pulían copas, los chefs emplataban con precisión, y el aire zumbaba con propósito. Esta era mi familia ahora. Los 150 empleados que confiaban en mi visión, los clientes que llenaban mis mesas, la ciudad que celebraba mi nombre. Una revista local había llamado, solicitando una entrevista sobre mi viaje. Había aceptado, no para regodearme, sino para compartir mi verdad. No necesitas la aprobación de todos para prosperar, solo la tuya propia. Mirando hacia adelante sentí una tranquila confianza. Los planes para una sexta ubicación de la placa estaban en marcha, y había empezado a esbozar un nuevo menú inspirado en los sabores del desierto de Arizona. El futuro no se trataba de saldar cuentas. Se trataba de construir más, soñar más grande. Salí al balcón, el horizonte de Valencia extendiéndose ante mí. La ciudad había visto mi lucha, y me había elegido. Era Sofía Ramírez, no la hija que habían pasado por alto, sino la mujer que se había forjado su propio lugar en el mundo, libre al fin.